Pero en tanto, el maestro Bernardo Batis, que es maestro egresado de la UNAM, Facultad de Derecho, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana y colaborador de la jornada, como todos sabemos, desde su fundación, y es presidente de la Asociación Civil Ponciano Arriaga, que es la Escuela de Derecho de Morena. Lo recibimos con una aplauso. Y desde luego, pues, también compañero y maestro y doctor, el maestro Jaime Cárdenas, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que es, bueno, siempre ha estado muy activo colaborando en estos foros de Casa Grande y la jornada. Le damos la bienvenida a Bueno, entonces, en el orden que los mencionamos, participa. El tema, como todos lo sabemos, es el proyecto de Asamblea Constituyente y de Constitución de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión. 20 minutos cada uno, les pasaré a los 15, 17 minutos para que puedan cerrar. Bueno, el proyecto de Asamblea Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión. Desde luego sabemos que esto es muy polémico, porque esta construcción de esta Constitución y de esta Asamblea Constituyente, pues ya vino media etiquetada y legítima al imponer 40 agentes de los 100 que están nombrados en la Asamblea. Y desde luego, pues, si son diputados asambleístas al Constituyente, pues hay dos formas para ser diputados como puestos de elección popular: por mayoría relativa y por listas de representación proporcional, pero ya se despacharon con la cuchara grande. Aquí los especialistas nos dirán en qué fundamento, o de acuerdo a la reforma política del Distrito Federal, pues ellos ya determinaron que 6 los elige la Cámara del Ejecutivo Federal, 6 el jefe de gobierno, 14 la Cámara de Diputados y 14 la Cámara de Senadores. Entonces, hago una breve introducción porque con el orgullo de ser defeño, de ser originario del Distrito Federal, pues nos siguen tratando como ciudadanos de segunda. Porque imagínense que los diputados 500 y los senadores 128 se atrevan a nombrar a 14 diputados asambleístas a la Constitución del Distrito Federal. ¿A poco ellos van a permitir que nosotros nos constituyamos en asambleístas y modificar o hacer sus leyes de Nuevo León, de cualquier estado de la República? Entonces, yo desde este punto de vista veo muy polémico la situación y bueno, pues desde luego los especialistas nos dirán, pero sí, yo creo que nos están tratando como ciudadanos de segunda. Y sobre todo doy un dato nada más y doy luego la palabra, porque el INE y la gente, los institutos electorales, pues tal parece que por eso son abogados, porque no les interesa ninguna de la aritmética, pero nada más es un dato escalofriante. Están pidiéndole a los ciudadanos para poder participar en esta contienda del 5 de junio, le están pidiendo 73.300 firmas de apoyo, respaldadas desde luego con su credencial elector, copia de credencial elector. Y un dato: las 16 delegaciones que hubo elecciones el año pasado, 2015, 14 delegados que hoy ganaron no tuvieron los 73,000 votos que le piden a un ciudadano para participar. Solamente 2 delegaciones ganaron con más de 73,000 votos, y desde luego lo sabemos por qué, por el número de su población y todo. Esa es la Gustavo Madero e Iztapalapa. Pero las otras 14 delegaciones que fueron delegados votados y ganaron con su voto, tuvieron menos de los 73,000 votos que le están pidiendo al ciudadano para participar como asambleísta. Entonces, en este sentido, bueno, nada más hago esta introducción porque en realidad hay una gran preocupación de que pues, nos están debiendo muchísimo, a menos de lo que crean los especialistas. Bueno, entonces le damos la palabra al maestro Martínez. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias.
Primero, gracias a todos ustedes que siempre están atentos a lo que está pasando en este país. Voy a iniciar esta charla, aprovechar de los 20 minutos que me tocan, leer un párrafo de un libro de un constitucionalista que ustedes van a recordar, que es Emilio Krieger Vázquez, que fue fundador de la ANAD y que ha sido un abogado de izquierda de primera. Y allá por finales del siglo pasado, que es mi siglo también, Emilio Krieger escribió varios libros sobre problemas constitucionales, y en uno que se llama El Nuevo Derecho Constitucional habla de la necesidad de una nueva Constitución federal, pero tiene un párrafo que debemos recordar en este momento en que estamos hablando de una Constitución nueva también, y la primera de la Ciudad de México, de lo que ha sido hace muchos años, desde 1824, el Distrito Federal. Este párrafo es el siguiente, está en el prólogo de este libro y en el primer capítulo, que habla de los caminos y las metas al final del siglo XX respecto de la Constitución. Dice: en el problema del sendero apropiado, ¿cuál es el camino que tenemos que buscar para una nueva Constitución? Tenemos al menos tres posturas. La de quienes piensan que la restauración constitucional y la reforma del Estado deben originarse en los escritorios burocráticos de Los Pinos o de Bucareli. Ese es el primer camino, los escritorios burocráticos, donde sientan sus reales los sabios de la política actual, decía entonces. La de quienes imaginan, esta es la segunda, que las tendencias deben provenir de los cerebros y de los escondrijos librescos de los teóricos políticos de alto nivel académico, sin recordar los saltos mortales que ellos dan desde una rectoría universitaria hasta una jefatura mapache, definiendo a un sector de intelectuales que están por ahí ya listos. Los conocemos, nosotros pues presumimos también de ser universitarios, de ser intelectuales, y sabemos que hay también ahí en ese ambiente que se ponen sus togas y sus birretes con muchas ínfulas, que son las tiritas rojas de colores. Y luego la tercera camino, y por último dice la tercera postura, que cada día va ganando más partidarios, que sustenta la tesis de que la Constitución restaurada solo puede proceder legítimamente de la voluntad popular, expresada en una clara manifestación colectiva. Estamos ante el mismo problema de hace 50 años, 40 años que escribió Krieger esto. Están proponiendo que el constituyente sea un grupo selecto de escogidos, de especialistas designados, y nosotros pensamos que deben ser todos los constituyentes electos. Es la esencia de la soberanía. No puede haber una soberanía al 60%. Pero bueno, nuestra entidad, que por tanto tiempo llamamos, hasta con cariño le tomamos Distrito Federal, y que ahora se llama Ciudad de México, pues tiene una larga historia. El último fue siempre los derechos de los habitantes, de los ciudadanos,
del Distrito Federal siempre estuvieron disminuidos. Nos faltaban muchos derechos políticos y cívicos que no podíamos ejercer por la misma naturaleza de ser la capital de la República Mexicana. Esta Ciudad de México ha sido, a través de su historia, capital de imperio, la capital del virreinato de la Nueva España, el centro cultural, el centro religioso, el centro político, el centro financiero. Aquí está lo más granado de la cultura en México, está la universidad, está el Politécnico, está la Universidad Pedagógica Nacional, la Normal. Aquí hay muchas cosas. Somos, además del centro político, un centro de cultura. La vocación de esta ciudad es estar a la cabeza de este país. Sin embargo, no siempre se ha considerado así. En 1928, cuando ya Álvaro Obregón, al que no le caían muy bien los citadinos, los que ahora les llamamos chilangos, no le caían muy bien. Él venía del norte. Cuando aquí entregó una pistola, se lo entregó a una señora, María Pistolas, y le dijo al más hombre de esta ciudad, que era una mujer, y le regaló una pistola porque menospreciaba a los citadinos, y impuso una reforma constitucional. Calles todavía estaba en el poder, Obregón era candidato en 1928, y entre los dos, Obregón y Calles, impusieron un cambio a la Constitución, aboliendo, haciendo desaparecer a los municipios del Distrito Federal. El Distrito Federal tenía 12 municipios, 13 como el de la Ciudad de México. En cada una de las poblaciones que integraban este territorio, ya era como el que tenemos ahora. Había una presidencia municipal, un cabildo, un presidente municipal que eran electos, y en la Ciudad de México también había un presidente municipal de la Ciudad de México. Y ellos, Calles y Obregón, venían triunfantes del norte, habían ya derrotado a Venustiano Carranza, el creador, el impulsor de la Constitución de 1917, y querían gobernar con la fuerza. Eran generales triunfadores en esta lucha posterior al primer triunfo de la Revolución, al impulso que se le dio con la Constitución de 17. Eran los jóvenes revolucionarios que llegaban al poder y no querían muchas limitaciones. En la exposición de motivos, que ahora nadie se acuerda mucho de ella y nos da risa, pero decía en la exposición de motivos de esa reforma de 28 que una de las razones para suprimir los municipios en el Distrito Federal era evitar los peligros de la democracia. Pues a los hombres de poder, pues, a los que mandan, soldados, son generales, son triunfadores, son los que derrotaron al régimen de Victoriano Huerta y luego a Carranza, no les gusta que la gente opine como a estos gobernantes de ahora. Y eso dijeron, así está en la exposición de motivos. Estamos al correr de los años volviendo a tropezarnos con la misma piedra. Tenemos un constituyente que va a estar integrado con el 40% de, voy a decir, agentes burocráticos, de burócratas. El 40% no van a ser electos, van a ser designados, unos por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, otros por el presidente de la República, otros por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, y 60 electos por la ciudadanía. De entrada, eso es inadmisible, ya lo escuchamos aquí. ¿A quién van a representar esos 40? Va precisamente en contra del principio fundamental de la democracia. La democracia implica
que haya un acuerdo mínimo inicial entre todos los que participamos, y es que hay un bien general, un interés general de la sociedad que debe prevalecer sobre intereses sectoriales o particulares. Y aquí estamos viendo que esos 40 no van a representar al interés de todos los habitantes de la Ciudad de México, van a representar a quienes los designaron, a quienes los nombraron. No podemos admitir eso, tenemos que rechazarlo. Sin embargo, así aprobaron la reforma constitucional, así nos pusieron esas reglas del juego. No tenemos que quedarnos callados, lo hemos denunciado, pero también no podemos rehuir el desafío. Tenemos que entrarle. Va a haber dos momentos para dar la batalla por la democracia del Distrito Federal verdadera. El primero va a ser la elección de esos 60. Si los 60 son electos con libertad, con respeto, si cuidamos el voto, pues podemos tener ahí muchos representantes auténticos del pueblo de México. En los cálculos ya sabemos que no va a estar muy fácil, pero lo que no podemos hacer es hacernos un lado y dejar que ellos hagan lo que quieran. Ahí vamos a dar la primera batalla. Y la segunda, quienes lleguen electos como verdaderos constituyentes surgidos de la soberanía popular, van a dar la segunda batalla en el debate, que va a ser muy rápido, unos pocos meses. Tenemos esas dos etapas. Ahora, ¿qué es lo que queremos proponer? ¿Qué es en lo que debiéramos tener interés? En primer lugar, la propuesta que hemos hecho, el doctor Jaime Cárdenas elaboró el resultado de una discusión en la que él tomó parte y abonó muchísimo porque es un conocedor y un experto. Queremos que la Ciudad de México sea definida con claridad, todavía no tenemos un texto, pero que sea definida como una entidad, como una comunidad soberana de personas libres. Queremos que se defina como una comunidad soberana, integrante del Pacto Federal, integrarnos al Pacto Federal. Mi opinión personal es que no sea como un estado más, porque sería un superestado, además con características muy peculiares, el más pequeño de los territorios y una de las más grandes poblaciones, que es la que tenemos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Entonces, mi opinión es que seamos una comunidad soberana que es la capital de los Estados Unidos mexicanos. No necesitamos llamarnos un estado. Vamos a ser la ciudad de todos los mexicanos de todo el país, porque este es la ciudad de todos, el centro donde está el gobierno, donde está además todo, como mencioné al inicio, todo lo más importante, la cultura, las finanzas, la esencia de México. Aquí está, es como se ha representado a México. Le damos el nombre al Estado mexicano, los de esta ciudad, pero no es nuestra ciudad, es la ciudad de todos. Y ahí tendremos que buscar fórmulas para que cualquier habitante de cualquier parte de la República que llegue a la Ciudad de México pueda participar en la vida política, porque esta es la ciudad de todos. Y luego, ¿qué queremos? Yo diría muy rápidamente, en una parte dogmática de la Constitución, los derechos humanos, defender, poner la definición muy clara, sin restricciones, sin limitaciones, a los derechos humanos. Los derechos sociales que se incorporaron desde el 17 y que fueron creciendo en el transcurso de la evolución de nuestra Constitución hasta que empezaron los neoliberales a recortarlos.
los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de las comunidades originarias, de los pueblos prehispánicos originarios que existen todavía dentro del Distrito Federal y los que llegan. Hay colonias de personas de originarios, de pueblos originarios, huicholes, zapotecos, mixtecos, otomís, de muchos lados que se reúnen y aunque no vivan en un lugar específico se conocen y hacen comunidad. Defender esos derechos. Dentro de los derechos humanos yo enumero los que considero fundamentales porque son los que están amenazados. El derecho al agua. El agua no es como dicen los mercaderes del agua, que es un insumo, no, es un derecho humano, nos cae del cielo en primer lugar, pero se recoge en empresas, en depósitos, en canales, en muchas formas, con recursos del pueblo mexicano. El pueblo de México ha pagado todo lo que sirve ahora para recibir el agua y distribuirla por toda la ciudad. ¿Quién pagó todas las tuberías, las bombas, de lo que estamos orgullosos, las que todavía aquí muy cerca en la Condesa, que se ven unas columnas por División del Norte y luego por la avenida por División del Norte y luego por Alfonso Reyes hasta lo que llaman todavía las bombas de la Condesa y lo que viene del Estado de México, del Cutzamala, todo eso lo ha pagado el Estado mexicano. ¿Cómo lo vamos a entregar a particulares? El derecho al agua es un derecho humano, no un insumo. Yo diría que por ahí no nos dejemos. Segundo lugar, el derecho a educación gratuita. La educación debe ser gratuita, tenemos que ponerlo a la salud, al medio ambiente, como dice Andrés Manuel, a la felicidad tenemos derecho. Hay que buscar eso. Un capítulo económico, defender la economía mixta. Nuestra Constitución ha sido sabia, tiene los tres sectores de la economía, un sector privado, de economía privada, que se respeta, que se le ponen limitaciones y se le exige que coopere, que sea solidaria. Un sector público. El Estado necesita herramientas para redistribuir la riqueza. Ahí los pilares eran petróleo y electricidad y ya los están malbaratando. Y un sector social de la economía, en donde entran cooperativas, sindicatos, comunidades agrarias, tierras comunales, etcétera, y donde entrarían también los intereses de los pueblos originarios. En la división de poderes tenemos que garantizar que sea una división de poderes auténtica, verdadera, no simulada como lo están haciendo ahora, que sea real la división de poderes. No puede ser que quien preside la Asamblea del Distrito Federal haya sido el secretario particular del jefe de gobierno. Contradice. La independencia del Poder Legislativo debe quedar por encima y de cualquier duda. Podría ser independiente y fue electo, pero ¿cómo puede insinuarse, aunque sea que no tiene autonomía? Eso tenemos que sostenerlo. Hay una propuesta en la que he insistido, que es que de los diputados que vayan a formar parte del Congreso de la Ciudad de México, va a haber unos de elección directa por representación proporcional y uno, por voto mayoritario, relativo, por mayoría relativa, y otros de representación proporcional, porque si no, un solo partido se puede quedar con todos los asientos, aunque su votación haya sido el 51%. Entonces, nuestra propuesta va encaminada, se tiene que discutir, pero va encaminada a que, vamos a suponer, aunque no es la propuesta todavía, que sean
60 diputados, 30 de elección directa en los distritos y 30 de representación proporcional. Pero les vamos a quitar a los partidos el derecho de presentar listas, donde siempre ponen a sus dirigentes, a sus consentidos, a los que no hacen campaña los candidatos en los distritos y llegan al Congreso los que están en los primeros lugares de la lista. Andrés pensó una fórmula que fue el sorteo para la Ciudad de México, porque ya está así la ley, pero nosotros queremos proponer que los que sean diputados de representación proporcional sean los que no ganaron en su distrito, pero tuvieron el porcentaje más alto de votos. Entonces no va a haber pluris contra unis, como hay ahora. No van a quejarse los unis que digan, oye, pues nosotros hacemos la campaña y tú llegas, tú no haces nada, ya estás en tu asiento lejano. Que el que llegue haya hecho campaña. Si no ganó por mayoría, que sea una minoría muy importante, los mejores, que la lista sea los que obtuvieron porcentajes más altos. Pienso yo, es un tema que tenemos que analizar muy bien. No tenemos que pulverizar el poder. Me tocó ser procurador cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Mi opinión entonces era que el procurador debía ser electo, ser independiente, tener autonomía, pero ya estando ahí me di cuenta que la gobernabilidad requiere de que el procurador forme parte, quien es el que persigue los delitos, investiga y persigue los delitos, que sea parte del gabinete del titular del Ejecutivo en la presidencia, en el Distrito Federal o Ciudad de México o en los gobiernos de los estados. Es una convicción que tengo. Hay una tendencia a quitarle autoridad al Ejecutivo. Tenemos que acotarlo para que se porte bien y para que no dilapide y para que gobierne conforme a la ley, que no abuse, pero no tenemos que limitarle sus facultades, por un lado. Y por otro, si el procurador es independiente del jefe de gobierno, va a pasar como pasaba con los presidentes y vicepresidentes de México en el siglo XIX. Los primeros que se van a pelear van a ser los dos autónomos, los más altos. Por eso mi opinión es que consideremos y lo analicemos. Sé que el doctor Cárdenas tiene una propuesta diferente, que cree que debe ser electo el procurador. Yo tengo mis dudas, les doy los argumentos en los que he estado pensando, no de ahora, sino de hace tiempo. Pero la propuesta será la que se decida de forma colectiva. Queremos que haya una auténtica representación popular en el Ejecutivo. En el Judicial, mi propuesta es que el Consejo de la Judicatura, que son los que administran y los que vigilan a los jueces y a los magistrados, sean de elección popular y que jueces y magistrados sean de carrera. Es una propuesta, también estamos debatiendo, todavía no estamos llegando a conclusiones definitivas. Pero a grandes rasgos, que haya soberanía popular, que se discuta con amplitud y que sea el pueblo de México el que decida cómo quiere que sea su constitución. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Batis y saludamos aquí a la maestra Virginia Martínez, que está con nosotros. Es importante saludarla porque, aparte de su lucha social toda la vida, es parte de lo que llaman, en el buen sentido, de los 29 notables que hizo que Mancera hizo un pool de 29 notables que son los que están armando el proyecto de constitución. Y lo menciono porque yo creo que el talante de la maestra, como de otros 29, algunos de los 29, no se van a prestar
a elaborar algo y a presentar el jefe de gobierno otra cosa, porque en el momento que ellos trabajen y presentan un documento y el jefe de gobierno presenta otro documento que no hicieron los 29 notables, obviamente tendrán el derecho de inmediato de decir que abusaron de su confianza, de su sapiencia y de su voluntad de participar. Ella está dentro de los 29, no sé si esté dentro de los 6 que el jefe del gobierno nombre para que participe en la asamblea constituyente, pero hay varias gentes que creemos que no se van a prestar a Cuauhtémoc Cárdenas, independientemente de los memorias, pero hay gente que tiene cierta ética que difícilmente se va a prestar, ¿de acuerdo? A eso. Bueno, le damos la palabra al maestro y doctor a Jaime Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche, estar en la mesa con el maestro Batis, con Héctor Díaz Polanco, y agradeciendo esta invitación de la Casa LAM. Es verdad lo que señalaban aquí, sobre todo el maestro Batis, constituyente que surgirá de la reforma constitucional que fue publicada el 29 de enero de este año, pues es un constituyente poco democrático, muy elitista. Esos 40 que serán designados sin derivar de la soberanía popular, pues desde mi punto de vista implican una violación no solamente a la democracia liberal, sino una violación directa a la Constitución, al artículo 39, al principio de soberanía, al carácter representativo del Estado contemplado en el artículo 40, al artículo 41 cuando señala que la soberanía se ejerce a través de los representantes. Entonces esos 40 no tendrán sustento, no tendrán legitimidad, no tendrán fundamento en la soberanía popular. Ustedes nos pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no impugnaron, por qué no reclamaron la inconstitucionalidad de la reforma constitucional? Desde luego que se impugnó, pero el Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación, porque en 2013, ya preparando Peña Nieto todas las reformas estructurales, incluyeron en un artículo de la nueva ley de amparo aprobada a principios del 2013 que el juicio de amparo era improcedente o es improcedente en contra de las reformas constitucionales. Esta causal de improcedencia antes no existía. Esto implica una violación al Estado de Derecho, porque no puede haber Estado de Derecho si hay un sector del ordenamiento jurídico que no es susceptible de control constitucional. Y las reformas a la Constitución, a contrario de lo que ocurre en América Latina, en países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, como Bolivia, donde las reformas a la Constitución son susceptibles, en Argentina mismo, son susceptibles de control constitucional. En México, las reformas a la Constitución no se pueden tocar. Es como si las dictara directamente la divinidad, Dios. Entonces, este es un problema muy grande de tipo constitucional y democrático. Otro gran problema del constituyente, como ustedes lo saben, es la exclusión. Es un proceso constituyente que se ha expropiado, que se pretende expropiar a los ciudadanos. A los ciudadanos de la ciudad no se nos preguntó, no se realizó una consulta previa para preguntarnos si queríamos una constitución o no. Tampoco existen canales institucionales, según la reforma al artículo 122 y a otros más de 40 artículos reformados que se publicaron en el 29 de enero de este año. No existen canales institucionales para que la ciudadanía participe durante el proceso constituyente. Y el grupo de notables está discutiendo y proponiéndole al jefe de gobierno, que es el que tiene el monopolio para presentar la iniciativa de texto constitucional
ante la Asamblea Constituyente, muy al estilo de don Venustiano Carranza. Es el único que puede presentar el texto, la iniciativa de texto constitucional. Están debatiendo, no sé si esto se llegue a plantear por el jefe de gobierno, que exista, después de la aprobación por parte de la Asamblea, dice la reforma constitucional, que la Constitución será aprobada por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Constituyente, que exista un referéndum para que la ciudadanía se manifieste a favor o en contra del texto que apruebe la Asamblea Constituyente. Esto lo están valorando, vamos a ver cómo lo plantea en su momento Miguel Ángel Mancera, el doctor Miguel Ángel Mancera. Pero se ve que, desde mi punto de vista, que la ciudadanía está excluida en la etapa previa, en la etapa de la discusión del texto constitucional y desde luego en la etapa final de aprobación del texto constitucional. Luego va a haber seguramente en el debate constituyente una serie de tensiones. Ya las planteaba hace un momento el maestro Batis. Por un lado, la tensión entre el modelo neoliberal y el modelo antineoliberal. Esto que le llamaba el maestro Batis el capítulo económico de la Constitución de la Ciudad de México, porque un gran sector de la población estará en contra de las privatizaciones, de la privatización del agua, de la privatización de los espacios públicos, de la privatización de los espacios comunes. Estaremos en contra, seguramente muchos ciudadanos, de la posibilidad de que se apliquen en la Ciudad de México las asociaciones público-privadas, que existan estos segundos pisos concesionados o empresas que participan con el gobierno en la imposición de sanciones de tránsito, tal como establece el actual reglamento de tránsito. Entonces, claramente habrá dos modelos económicos enfrentados. Un modelo que propugne por una economía social o mixta y un modelo neoliberal que propugnará otro sector. También habrá una tensión muy importante. Una de las cualidades de la reforma, tiene algunas cualidades, es que no toca para nada el tema de los derechos humanos, dando la impresión de que existe manga ancha o carta libre para que los constituyentes puedan incluir nuevos derechos humanos. Yo creo que será posible que se incluyan en el texto constitucional, vamos a ver cómo está la correlación de fuerzas, nuevos derechos humanos a la educación, a la salud, al internet gratuito, derechos humanos de igualdad entre los géneros, derechos humanos a favor de los pueblos originarios de la ciudad, derechos humanos, por ejemplo, a la energía, la electricidad para consumo doméstico, al gas para consumo doméstico, un derecho humano a la no criminalización de la protesta social. En fin, se podrán incluir muchos derechos humanos. Y el tema no está tanto en cuántos derechos humanos incluyamos. Lo que es importante, el reconocimiento de esos nuevos derechos. Más importante aún es el tema, y ahí va a estar el problema, de la exigibilidad y de la justiciabilidad de esos nuevos derechos humanos. Es decir, ¿con qué dinero los vamos a pagar? Si incluimos nuevos derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, nos van a decir los del otro sector, ¿y eso de dónde va a salir el dinero? ¿Con qué los vas a pagar? Esto va a implicar, desde luego, un rediseño del presupuesto de la ciudad para que el porcentaje mayor del presupuesto de la ciudad se destine al gasto social, a la garantía plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Implica también un rediseño de la política fiscal en la Ciudad de México para que el principio rector sea el de progresividad, que pague más el que más tiene o el que más ingresos recibe, o ambos, ¿no? Tanto por el patrimonio como por la parte de los ingresos. Y además se va a requerir de muchos mecanismos de exigibilidad. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en el Consejo Redactor de Morena en un amparo local de carácter social para que cuando exista verbigracia, un joven rechazado en la universidad pública pueda acudir al amparo y la autoridad provea de esa plaza
de ese espacio que le falta al joven, o cuando alguna persona vaya a un centro de salud en la Ciudad de México y que le diga: no, esa medicina que te corresponde o esa especialidad no está cubierta por este centro de salud, se puede acudir a ese amparo social para que ese derecho sea efectivo. O cuando en un pueblo originario de la ciudad se pretenda construir un megaproyecto o una carretera o una obra pública, se garantice plenamente el consentimiento previo, libre e informado, y que este consentimiento sea de carácter vinculante. Si no hay autorización de la colonia, del pueblo, del barrio, no se puede realizar esa obra pública que pretende el gobierno o los inversionistas y especuladores del suelo en la Ciudad de México. Entonces estamos pensando en ese amparo local de carácter social, pero también estamos planteando una acción popular de inconstitucionalidad en contra de leyes y reglamentos de carácter general expedidos por autoridades locales que violenten la Constitución o los tratados. Ejemplo, el reglamento de tránsito. Los que acudieron al amparo para reclamar el reglamento de tránsito, los jueces federales les han dicho que no tienen interés jurídico, que es una expresión jurídica técnica que implica que para poder promover un amparo hay que demostrar una afectación en el patrimonio o en la libertad de la persona. Nosotros estamos pensando en esa acción de inconstitucionalidad con un interés simple, sin tener que demostrar ningún tipo de agravio, simplemente porque nos parece anticonstitucional el reglamento de tránsito o una ley cualquiera de la Ciudad de México, y que eso sea materia de una acción popular de inconstitucionalidad. Ambos instrumentos, el amparo local como la acción ciudadana de inconstitucionalidad, los conocería un tribunal constitucional local. Ese tribunal constitucional local integrado por 3 o 5 magistrados que serían electos por los ciudadanos. Estamos proponiendo eso. ¿Qué también estamos proponiendo? En materia de pueblos originarios, aquí sobre todo Héctor, me imagino que se va a referir a ello, estamos proponiendo un concepto muy fuerte de autonomía en materia de pueblos originarios. Estamos pensando en un cuarto nivel de gobierno. Además del nivel de gobierno federal, el nivel del gobierno de la ciudad, de las autoridades centrales, el nivel de gobierno de las futuras alcaldías en las autonomías territoriales de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y respecto a los pueblos originarios que no estén asentados en un territorio porque sean migrantes, porque vengan de Oaxaca y sean zapotecos, o tengan vengan de Chiapas y sean de origen maya, en fin, que exista también una autonomía no territorial, pero sí organizacional o funcional a favor de esos pueblos, que se respete el pluralismo jurídico, sus sistemas normativos, que cuenten con sus propios sistemas de justicia a nivel de los pueblos originarios de la ciudad. Entonces, todo esto de la exigibilidad creemos que es muy importante. También estamos concibiendo una democracia de una manera distinta, no solamente una democracia electoral como la que ya comentaba el maestro Batis, en donde por ejemplo se plantea que la representación en el Congreso local sea 50-50, 50 de mayoría, 50 de representación proporcional, que serían 60 diputados, sino estamos pensando en una fuerte democracia o una radical democracia participativa y deliberativa. Estamos pensando en la revocación del mandato, en el referéndum, en el presupuesto participativo, estamos pensando en la Contraloría Social o Auditoría Ciudadana, principalmente para todo el tema de las adquisiciones, contratos y obras públicas de la ciudad. Pero además de la democracia participativa y deliberativa, estamos pensando en la democracia comunitaria, la democracia para los pueblos originarios, para que se rijan conforme a sus usos y nombren a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. O sea, 3 formas de democracia que tendrían la misma jerarquía, que serían complementarias, que tendrían que armonizarse entre ellas. Y luego está el tema fundamental del que hablaba el maestro Batis, de una nueva organización democrática del poder. Tenemos que darle un gran peso al Congreso local. El Congreso local, por ejemplo, pues actualmente es una comparsa del jefe de gobierno. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Congreso local, que nunca lo ha hecho, decidiera no aprobar la cuenta pública
La cuenta pública es el documento en donde tanto el Congreso como la Auditoría Superior de la ciudad revisan cómo se ejerció el presupuesto de la ciudad. ¿Qué pasa? Esto ha pasado en la Cámara de Diputados Federal. Cuando no se aprueba la cuenta pública, no existe consecuencia jurídica ni política alguna. Nosotros estamos proponiendo que si no se aprueba la cuenta pública, exista la destitución del jefe de gobierno, que sea destituido. Y si la cuenta pública es aprobada parcialmente, que exista la destitución de aquel secretario o funcionario responsable de esa área en donde la cuenta pública no fue autorizada. También estamos proponiendo comisiones de investigación. Actualmente se pueden crear comisiones de investigación, pero para su funcionamiento se requiere el 50% más 1 de los miembros de la Asamblea. Las comisiones de investigación es para supervisar, vigilar a los poderes públicos, para investigar algún tema de interés público o social. Estamos proponiendo que estén en manos de las minorías parlamentarias, que 3 diputados, 4 diputados del Congreso local puedan crear una comisión de investigación y supervisar el funcionamiento del jefe de gobierno. Luego, en materia de Poder Judicial, bueno, tenemos nuestras diferencias. Nosotros, yo por ejemplo considero que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia deben ser electos también por los ciudadanos. Debe haber carrera judicial, sí, hasta nivel de juez, pero los magistrados, los titulares, deben ser electos por los ciudadanos. Los integrantes del Consejo de la Judicatura deben ser electos por los ciudadanos. El procurador de la ciudad debe ser electo por los ciudadanos. La presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos debe ser electa por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Incluir muchos mecanismos para que todos los órganos de poder en la ciudad descansen en la soberanía popular y todos esos cargos electos sean susceptibles de revocación de mandato. Luego hay una parte también muy importante que es la de la pluriculturalidad y plurinacionalidad en la Ciudad de México. Respetar ampliamente los derechos de los pueblos originarios. Yo ahí les decía que lo importante es lograr, sería importantísimo lograr en beneficio de la democracia y del control del poder en la Ciudad de México, que las obras, que los megaproyectos sean autorizados por los ciudadanos. Luego existe en la Ciudad de México otro fenómeno que viven nuestros hijos o nuestros nietos, que es lo que se llama la gentrificación. Los jóvenes son expulsados de sus barrios, de sus colonias, no encuentran un lugar para vivir digno, entonces son expulsados a las orillas de la ciudad, ¿no? A vivir en los cinturones de la Ciudad de México o fuera de la ciudad, en el Estado de México. Tenemos que preservar las costumbres, el hábitat, los derechos de la ciudad, los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades, los derechos de los territorios, los derechos de los habitantes de la ciudad. Entonces se trata, como ustedes pueden observar, pues de un proyecto cercano a la ciudadanía. Lo pensamos presentar como un proyecto alternativo al que vaya a plantear el jefe de gobierno Mancera. Lo que se busca es que los derechos humanos sean realmente garantizados, sean realmente exigibles. Lo que se busca es que no exista ninguna trampa, porque está lleno de trampas este decreto de reforma. Por ejemplo, está el Consejo Metropolitano, que se encargará de todas las tareas que son comunes a la metrópoli, y ese Consejo Metropolitano, pues según la redacción del texto del 122, estará integrado principalmente por autoridades, sin poca participación de los ciudadanos, sin obligación de consulta a los ciudadanos sobre las decisiones que tomen en materia de transporte, en materia de movilidad, en materia de agua, en materia de basura. Entonces todos esos temas tienen que ser susceptibles de consulta, del consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Esto nos parece muy importante para que ese Consejo Metropolitano no vaya a ahogar las atribuciones de las autoridades locales en la Ciudad de México. En pocas palabras, lo que quisiera terminar es decir que lo que queremos es una constitución
que exprese el punto de vista de los contrapoderes. Una constitución, como dice un teórico italiano que se llama Ferraioli, que sea la constitución para los más débiles, no sea una constitución para la élite o para el poder. Por eso la construcción del poder debe ser de abajo hacia arriba, desde los ciudadanos hacia los representantes. Y los representantes, cuando no obedezcan a los ciudadanos, deben ser revocados en sus cargos públicos. Esa es la idea fundamental que nos orienta. Desde luego sabemos que dependerá mucho de la correlación de fuerzas, porque ustedes saben, como les dije, que un 33 o 34 diputados, el PRI de entrada va a tener 20 de regalo. Entonces, en alianza con el Verde, con el PANAL y con otros partidos, podría tener hasta 34 diputados, y eso le daría un poder de veto inmenso a lo que decida la mayoría dentro de la Asamblea Constituyente. Eso no lo debemos permitir. Tenemos que hacer un gran ejercicio democrático durante la aprobación del proceso constituyente. Debe haber movilización en la calle, debe haber protesta, debe haber reclamo, debe haber exigencia para que el punto de vista de los ciudadanos y de los pueblos sea escuchado por los constituyentes. Porque si permanecemos impasibles o pasivos ante este proceso constituyente, pues eso significará que el PRI y los partidos mayoritarios en esta ciudad pues harán lo que quieran con ella y los ciudadanos no serán tomados en cuenta. Y esto me parece que es inaceptable, imperdonable, no lo podemos permitir. La Constitución de la Ciudad de México debe ser una constitución vanguardista, debe ser una constitución progresista y, ¿por qué no?, una constitución de izquierda que esté cerca del pueblo y cerca de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jaime Cárdenas su exposición y desde luego ya nos comentó que de entrada de a gratis se quedan con 20 escaños de Asamblea de Representantes del PRI. Si nosotros vemos los 20 que están pidiendo a 20 ciudadanos independientes, tendría que ser 1,5 millones de firmas, ¿de acuerdo? Y les doy un dato: todos los votos del PRI en el Distrito Federal en la elección anterior de 2015 fueron 500,000 votos los que sacó, cuando mucho. Y ahora se está despachando con 20 diputados que representarían a lo que le están pidiendo a los ciudadanos como 1,5 millones de votos. O sea, es en la aritmética la irracionalidad. Le damos la palabra al maestro y doctor Héctor Díaz Polanco. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo acá. Pues mis compañeros me dejaron sin tema. Coincidimos en muchos puntos, así que estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho y voy entonces a saltarme una serie de puntos que ya fueron tratados de una manera estupenda, así que no hay necesidad de insistir. Quisiera hacer unas notas previamente de carácter general, porque yo creo que la gente sí merece una explicación de por qué un conjunto de movimientos sociales, organizaciones, incluyendo la propia Morena, están participando en este proceso. Porque en efecto, ya aquí se ha dicho muy bien, estas condiciones impuestas de 60-40 constituyen un agravio grotesco contra la voluntad popular. De tal manera que la reacción inmediata a este planteamiento sería el rechazo y la decisión de no participar en esto por considerarlo una farsa. Sin embargo, en las discusiones que se dieron en los movimientos sociales, y eso es lo que quisiera informarle a los que no lo sepan, y en el seno mismo de Morena, se plantearon dos grandes posiciones. La primera es esta que acabo de decir, de rechazo absoluto. La segunda posición fue la que consideró varios elementos. En primer lugar, el hecho de que, con independencia de que participáramos o no, este proceso se iba a dar y iba a ocupar
un terreno, una esfera fundamental de la vida política de la ciudad durante muchos meses. ¿Por qué deberíamos dejarle entonces el territorio a los adversarios, a los que tienen un proyecto pro-neoliberal? En segundo lugar, algo que indicaron mis compañeros, particularmente lo digo incluso con esta palabra el maestro Batis, el hecho de que evidentemente esto se constituía como un campo de batalla, y por qué razón deberíamos ponerlo entonces al margen de ese campo de batalla. Esa es la segunda consideración. La tercera consideración que nos llevó a participar es el hecho de que si se daba una reforma en las condiciones actuales, sobre todo teniendo en cuenta que sectores que no son, a mi juicio, parte de la izquierda realmente, pero que se presentan como tales, podrían dar la impresión de que esta constitución, aprobada de esta manera y con estas condiciones, era un consenso de la izquierda y el centro y la derecha. Nos pareció que lo que convenía es que quedara claro antes de la constituyente, durante la constituyente y después de la constituyente, que había una posición que no hacía consenso, ni hace consenso, con lo que pretende imponer en la constituyente. La última consideración es la siguiente. De acuerdo a cómo están organizadas las cosas, se puede dar una situación en que podamos por lo menos impedir las aristas más conservadoras e incluso restauradoras de esta constitución para la Ciudad de México, puesto que se requieren 2 tercios para la aprobación. Aquí pueden ocurrir 2 elementos contrapuestos. Por un lado, que el sector adversario imponga siempre su mayoría más allá del tercio, con lo que bloquearía la posibilidad de transformación. Pero de la misma manera, si por un milagro nosotros lográramos el bloque, digamos, transformador, por llamarlo de alguna manera, progresista, como ustedes quieran llamarlo, que está por el cambio, pues, logramos 1 tercio más 1 punto, tendríamos también la posibilidad de bloquear modificaciones contrarias a los intereses populares. Por tanto, es una gran responsabilidad que no se podría dejar de lado. Por eso estamos participando. Sé que es difícil lograr este tercio más 1 por las propias condiciones, porque ellos ya llevan prácticamente un bloque de 40. Pero dentro de este 60 podría ocurrir, si lo hacemos bien, un nuevo fatigoso proceso de casa por casa, etcétera, etcétera, a la que muchos de los que están reclamando siempre que quieren el cambio para mañana no participan porque les parece muy fatigoso. Pero es la única manera, como lo demostraron las delegaciones que se lograron conseguir en la Ciudad de México, la única manera de lograrlo, pero se puede lograr, que de esa manera lográramos ese 1 tercio más 1 que impidiera por lo menos la regresión en la Ciudad de México. Si hay esa posibilidad, la conclusión fue a la que yo llegué. Éticamente, en términos de ética política, estábamos impedidos de ponernos a un lado simplemente para guardar nuestra pureza y teníamos una responsabilidad política. Esa es la explicación general. 2 puntitos más. Uno, me encantó esto que nos refirió el maestro Batis en relación con una persona que todos apreciamos muchísimo, el doctor Krieger, y su tercera postura. Se podría plantear una variante de la tercera postura, incluso a lo mejor una cuarta, en especificidad propia, y es el hecho de que, como aquí también se dijo, la constituyente tiene solo sentido en 2 condiciones: que exprese realmente la voluntad popular, y como consecuencia de ello, el hecho de que se da en un marco de transformaciones sociales. De hecho, históricamente, no se conoce constituyente alguna exitosa, es decir, que haya concluido una nueva constitución, sino en el marco de las transformaciones sociopolíticas. No necesita ni ir muy lejos, se puede ir lejos a nuestras constituyentes históricas, por ejemplo, en América Latina y particularmente en México, de la independencia, de la reforma, de la revolución, o ir a nuestra historia latinoamericana reciente, ¿no?
el caso de Bolivia, Ecuador, etc., donde se hicieron constituyentes, pero en el marco de la transformación nacional, un proceso popular empeñado en transformar la naturaleza del Estado y de la sociedad mediante esa constituyente. Porque cualquier iniciativa encaminada a transformaciones constituyentes, además de estas transformaciones sociopolíticas, no constituye más que un ejercicio, en la mayoría de los casos inútil, e incluso diversionista, en el sentido militar de la palabra diversionista, es decir, una maniobra de distracción que busca simplemente desmovilizar a la gente respecto al objetivo del que no debemos perder en ningún momento la vista. Vamos a sacar el dedo del renglón de que la única posibilidad de encontrar salidas a los problemas de este país es mediante la transformación social, el cambio de reino. Y un punto en relación con lo que puede pasar. Nosotros hemos estado en la comisión redactora de Morena examinando el escenario. Hay varios, pero hay uno que sobre el que quisiera llamar la atención, porque nos vamos a tener que proponer y discutir ese tema muy pronto, porque ya tenemos que presentar resultados. Y es el de las dos opciones que ya están planteadas en la Ciudad de México y que se han planteado en otras experiencias anteriores, históricamente hablando. Es el de una formulación muy genérica, muy tenue, a partir de principios muy generales, etcétera, etcétera, que después se van a especificar, a normalizar mediante normas secundarias, reglamentarias, etcétera, estos principios generales, estos planteamientos tenues, como digo. Y la otra opción, que es el de presentar, por nuestra parte, una propuesta constitucional lo más detallada y precisa posible, e incluso como articulada, si es necesario. Yo me inclino porque hagamos esto segundo. Estoy enterado de que, según informaciones, el intento que se va a tratar de imponer en la constituyente es la primera opción, porque claro, ya es claro el propósito. Históricamente ese ha sido el truco, porque bueno, principios generales, pero ¿para qué especificamos? No es que yo quisiera pues, que esto quedara claro, que el derecho es este. No, pero no importa, porque luego en la ley reglamentaria aparecerá, y luego en la ley reglamentaria aparece otra cosa. ¿No? Pasó con Zapatero. Y lo quiero decir, para que conste y quede grabado. En el zapatismo se presentaron también las dos opciones. En marzo, en el zapatismo hubo una propuesta elaborada muy detalladamente. Uno de los que es habitual acá participó, de Sousa participó en esa comisión. Una propuesta espléndida de las transformaciones que requería la Constitución para dar origen a la pluralidad, de lo que hemos estado hablando hace un rato. Yo la leí y me pareció extraordinaria. De hecho, era partidario de ella, claro. Y fue desechado. Y finalmente el zapatismo fue convencido de que se hiciera lo que se hizo, que se expresó en los acuerdos de San Andrés, con una generalidades, principios tenues y bajos que después no tuvieron grandes dificultades para expresarse en la concreción de las leyes reglamentarias, incluso de las transformaciones de carácter constitucional, como ya sabemos. Lo que todo el mundo conoce como el fracaso, la traición, etc., respecto a los acuerdos de San Andrés. Llevo dos constituciones en que he participado, y en las dos experiencias parece esto. La experiencia de Nicaragua, en donde se replanteó el país a partir de esta reforma constitucional en 1990, y el caso de Bolivia, que también reconstruyó a todo el país a partir de estos nuevos planteamientos. De tal manera que, por supuesto, tenemos que incluir estos grandes principios y valores, pero también tenemos que incluir, en la medida de lo posible, precisiones
respecto al alcance exacto que queremos dar a los derechos y a las libertades. Yo todavía una cosa larga, pero voy a concentrarme entonces en mencionar muy rápidamente, porque no hay tiempo para más, lo que estamos llamando en el grupo de trabajo los ejes de nuestra propuesta. Voy a mencionar 4 rápidamente, porque son ejes fuertes. Hay otros, pero esto me parece que ya alcanzándolo constituiría una verdadera revolución cultural, social, política y económica de la ciudad. Uno es lo que estamos llamando el derecho al hábitat o al medio ambiente, que incluye un derechos al desarrollo urbano sustentable y al mismo tiempo incluyente. Esto tiene un gran desarrollo, un conjunto de derechos específicos, etc., en relación con temas que aquí ya se han señalado, como el agua, por ejemplo. Pero en general, respecto incluso a las políticas públicas de inversión en proyectos de distintas características, y el derecho de los diversos componentes de la pluralidad de la Ciudad de México para defender el entorno, defender sus condiciones de vida en un hábitat no solo sustentable, sino además sano, y que permita lo que es una palabra técnica rara, pero la resiliencia en nuestro sistema sustentable. Esto se refiere, tomado de la psicología y de la medicina, se refiere a la posibilidad de dar condiciones a los cuerpos, a los sistemas, para la recuperación. No estamos permitiendo la resiliencia ambiental en la Ciudad de México. Vamos más rápido en el proceso de destrucción y de descomposición del equilibrio ambiental que lo que el sistema natural posible permite. Y esta es una exigencia que parece teórica, lo que es teórico y es extraño, es eterno, pero está perfectamente contenido en todos los elementos que nos han aportado los movimientos indígenas y otras organizaciones sociales. Está perfectamente formulado con una necesidad ineludible en la ciudad. Estos por sí solos tendría un efecto multiplicador, una especie de explosión generalizada por lo que respecta a ampliación de derechos y libertades en la ciudad y a una transformación sustancial en el carácter y el comportamiento del sistema de poder y de autoridad de la ciudad de México. El segundo ya lo abordó de manera suficiente incluso Jaime, que es el relativo a la pluralidad en la ciudad de México, el derecho de los pueblos originarios y de las comunidades residentes en la Ciudad de México, o el derecho de los pueblos indígenas de la Ciudad de México, bajo el principio que ya hemos mencionado de que se olvida con frecuencia, o se quiere olvidar, que la Ciudad de México también es una ciudad de pueblos, la mayoría de ellas de pueblos indígenas originarios, que son muy numerosos y que tienen en sus manos, en relación con el tema anterior de lo sustentable, una cantidad considerable, casi el 50% de los recursos bosques, de agua, etcétera, bajo su control, y en un proceso constante de asedio para quitarle ese control y pasar a la privatización de que habló el maestro Bates, que es el anhelo de los que han querido convertir y lo están logrando, a menos que lo paremos, a la Ciudad de México, que pasaría a ser de lo que quisimos que fuera la ciudad de la esperanza a la ciudad de los negocios, espurios, turbios, ¿no? De tal manera que este es un eje también fundamental. Aquí hay varias posiciones todavía en debate entre los propios pueblos indígenas y al interior de la comisión nuestra, sobre todo en la mesa 1, respecto a cómo debemos reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Algunos sostenemos, yo me incluyo en ellos, en que nosotros no podemos bajar el horizonte de nuestro proyecto alternativo de nación. Y el proyecto alternativo de la nación, en su punto 1, establece el derecho de los pueblos indígenas a un régimen de autonomía,
Hay otros modelos que consisten en una especie de especificación de una cadena, un chorizo de derechos para los pueblos. Pero nosotros proponemos que luchemos, si no lo logramos, pero por lo menos que quede establecido que así creemos que se pueden resolver los problemas de este sector tan importante de la Ciudad de México, que debemos establecer un régimen de autonomía. Un régimen de autonomía que, como en otras experiencias no estamos inventando, ya históricamente asentadas, establece claramente territorialidad, qué ámbito territorial, qué órganos de gobierno o de autogobierno propio, qué recursos, qué competencia y qué relación con qué órganos externos a los pueblos. Allí donde se ha establecido este modelo, este régimen de autonomía, es donde ha sido posible encontrar soluciones satisfactorias para los pueblos, para resolver sus problemas históricamente acumulados. Por supuesto, todo régimen es transitorio, pero será válido mientras sea satisfactorio. Cuando no lo sea, lo revisaremos, ¿no? Pero de lo que se trata es que los pueblos se sientan satisfechos con la solución y que esta solución no les sea impuesta y que no demos gato por liebre, pretendiendo que reconocemos los derechos de los pueblos indígenas y seguimos aplicando la tradicional fórmula indigenista que se ha aplicado en este país durante todo el siglo XX y que continúa hoy, aunque ya el gobierno del propio Estado mexicano niega el régimen integracionista de carácter indigenista, lo sigue aplicando permanentemente. Es un régimen en donde otros deciden por los pueblos. Lo que tenemos que lograr es una armonización entre estos derechos de los pueblos con los derechos generales del conjunto de la sociedad, de tal manera que podamos lograr una sociedad plural. En esta pluralidad se incluyen otras diversidades, las diversidades que tienen que ver con cuestiones de género, con preferencias sexuales, etc. Es una vergüenza que todavía en este país se disputa incluso el rol de estos derechos fundamentales que tienen que ver con la pluralidad. No puede haber, y ese es nuestro punto de vista, sistema democrático. No puede haber un sistema democrático sin pluralidad sociocultural, etc. Y por último, un punto polémico que tiene que ver con la intervención tanto del maestro Bati como de Jaime. Y para terminar, respecto a los poderes. Yo, por supuesto, coincido en una vertiente con lo que dice el maestro Bati en relación a que no debemos, en este proceso de transformación, liquidar, debilitar hasta un punto inconveniente los poderes del Ejecutivo de la Ciudad de México. Pero quizás el maestro Bati coincida también en que la otra vertiente, lo que queremos modificar en realidad, es la extraordinaria acumulación de poderes que tienen los ejecutivos en nuestra sociedad, particularmente el Ejecutivo de la Ciudad de México, que es lo que nos compete ahora. Es un poder excesivo, y además excesivo no solo en su potencia, sino excesivo en los tiempos de que disponen los gobernantes ejecutivos para ser prácticamente reyes y decidores sin consultar a nadie más sobre qué va a pasar en el ámbito de su gobierno, en su ámbito jurisdiccional. Y a eso va orientado lo que se señaló aquí, ya no lo repito, nada más lo recuerdo, relativo a un gran campo, un eje fundamental de nuestra propuesta, que estará dedicado a tratar de matizar, equilibrar este gran desequilibrio de poder concentrado en los ejecutivos y esta especie de vaciamiento del poder popular ciudadano que ha provocado el modelo sociopolítico vigente. Tenemos que modificarlo mediante democracia participativa, directa, deliberativa, que implique consulta popular, referendo, revocación del mandato, las auditorías ciudadanas, el presupuesto participativo que hizo alusión ya, y no me extiendo en eso, Jaime en particular. Tenemos que hacer participar a la sociedad en todos los momentos de la vida social y política,
y no solo en el gran y mágico momento de la votación, con lo que damos una especie de cheque en blanco para que durante 4 años, 6 años, según el caso, 3 años, el ejecutivo que elegimos defina por nosotros, sin consultar. Kant, que es creador incluso de esta concepción liberal a la que dicen estos autoritarios que se escriben, señaló en su fenomenología y crítica de las costumbres que lo único que da sentido al poder, incluso representativo, es el de que se sustente en el debate público. Pero ¿cómo es posible que cuando la ciudadanía dice yo quiero debatir si tú haces una reforma energética que transforma un eje fundamental de la economía del país, el Tribunal Superior del país diga no, tú no tienes derecho a dar opinión sobre esto, pero rechaza la petición? Y que un gobernante decida, incluso a veces, la mayoría de las ocasiones, sin haberlo incluido en la propuesta hecha a la ciudadanía durante la campaña, lo cual es comprensible, porque si avisaran lo que quieren hacer, en la mayoría de los casos nadie votaría por ello, ¿verdad? Pero si no avisan, o aún avisando, tenemos que establecer en este país y en esta ciudad el principio de que todo aquello que transforme de manera sensible, fundamental, la vida de los ciudadanos, tiene que ser consultado a los ciudadanos. Y no esperar hasta que venga la siguiente elección para decirle a ese gobernante que estábamos en desacuerdo. Pero mientras tanto ya hizo el daño. Ya destruyeron prácticamente a Pemex. Lo tienen verdaderamente al borde de la inanición, de la autodestrucción, de la desaparición. Y no digamos de otras empresas, la Corporación de Electricidad, etcétera, etcétera. Para que podamos enmendar todo eso, el país va a tener que invertir una gran cantidad de energía, de costos, etcétera, enorme. Eso si logramos en el 2018 iniciar la reversión, porque si prosigue, olvídense de riqueza energética y todo lo demás. ¿Cómo es posible que tengamos un sistema que permita esto? De tal manera que de lo que se trata es de que la participación ciudadana sea la característica general que atraviese todo nuestro sistema sociopolítico. Y en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en que los jueces deben ser electos. Lo propusimos en Bolivia. En Bolivia se estableció, y ahí va funcionando, ¿no? Probablemente algún tipo de funcionario, en eso coincidiría con Alberto Batis, convendría que fuera directamente designado por ciertos órganos o instancias legislativas, etc. Pero debemos precisar con mucho cuidado posiciones en nuestro sistema político, administrativo, judicial, etc., que no conviene de ninguna manera que sigamos designando para estos cargos de la manera en que lo estamos haciendo. Porque esto no permite la separación de poderes, cosa en la que vamos a insistir, etcétera, etcétera. Así que en sus términos generales ese era el panorama que yo quería darles de lo que quisiéramos lograr. Concluyo con esto. Esto es lo que tenemos que lograr si nos decimos de izquierda. La izquierda no tiene ningún sentido histórico, sino es para ampliar derechos y libertades. Si no servimos para eso, no servimos para nada. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Héctor Díaz Polanco, y pasamos a dar yo agregaría nada más y le damos la palabra a los ponentes para que le den los 3 minutos de respuesta a esto. Pero es muy claro
el diseño de esta Asamblea Constituyente es para que no haya un proyecto progresista avanzado. Entonces, si sabemos eso, tenemos que movilizarnos, porque por mucho que hagan un proyecto estupendo, y no nada más Morena, porque hay otras redes, hay varias organizaciones que están haciendo su proyecto alternativo. Puede haber muchos proyectos alternativos, pero los derechos se conquistan y las conquistas se defienden en la calle. Por eso aquí decía en un momento dado, el 3+1 o un tercio más 1, casi un milagro. Y dice, bueno, la transformación a través de la movilización. Pues sí, se puede. Hagamos lo imposible, seamos realistas, hagamos lo imposible, pero solo a condición de movilizarnos. Si no nos movilizamos, si no salimos a reclamar nuestros derechos, ¿cómo se van a meter diputados de todos los estados y senadores de todos los estados en nombrar asambleístas para el Distrito Federal? Pues somos de quinta, de sexta como ciudadanos. Somos la ciudad donde hay más letrados, hay más lectura, hay más avanzados y no vamos a defender eso. ¿O qué creen que los tolucos nos van a dejar meternos a su constitución? Entonces, en ese sentido, si no nos movilizamos, no vamos a encontrar una solución. Todo está enseñado para que esta asamblea sea patito, sea espuria, sea ilegítima. Entonces, le doy la palabra a los ponentes, pero tenemos que movilizarnos. Adelante, ministro. Yo trataré de ser muy concreto, lo voy a tratar en 4 minutos. La primera pregunta era sobre si somos Estado o este constituyente plantea un Estado. No, hay que decir la verdad. La Ciudad de México no es un Estado. ¿Por qué no es un Estado? Porque no tiene las competencias de un Estado según el artículo 116. La deuda nos la va a aprobar el Congreso de la Unión y el jefe de la policía puede ser destituido por el presidente, y las futuras alcaldías no tienen las atribuciones que prevé el artículo 115 para los municipios. De acuerdo con el Consejo Metropolitano ese que se prevé en el artículo 122, hay que tener mucho cuidado porque está integrado únicamente por autoridades y no por ciudadanos. En el tema de la electricidad como derecho humano, el acceso a la electricidad como derecho humano para uso doméstico y la tarifa social, nosotros estamos de acuerdo de que ese derecho sea considerado como derecho humano. El comentario de la compañera, la propuesta se va a tener una línea general porque además es obligación inscribirla en el INE. Y lo que queremos cuando se tenga la propuesta inicial, eso no significa que no se continúe trabajando en un texto cada vez más articulado. La idea es que esa propuesta circule entre todos ustedes para ir recibiendo propuestas que nos señalen las ausencias, las lagunas, las inconsistencias de la propuesta e irla mejorando. La propuesta tiene que ser bilateral, de aquí para allá, de allá para acá, entre ustedes y nosotros que estamos redactando la propuesta. Entonces la idea es que la propuesta sea la base, porque además así lo dice la convocatoria del INE, que en el momento de las campañas el tema, la materia del debate político será la propuesta de cada partido sobre su proyecto de constitución. Desde luego estas propuestas son la base del debate que habrá en las campañas en el mes de abril y mayo antes de la elección, que será el primer domingo de junio. Igualdad de género, sí, 50 y 50. No equidad, igualdad de género. Respecto a lo que decía don Javier, si es una carta a Santa Claus, sí puede ser una carta a Santa Claus, y todo dependerá de la capacidad de movilización social y de la manera en que participemos el 5 de junio votando, porque debemos votar. ¿Por qué se hizo la reforma? Esta reforma deriva del Pacto por México, de los 95 compromisos del Pacto por México. Es verdad, se da cuando existe un avance del PRI en la ciudad,
¿no? En donde el PRI ha ganado 3 delegaciones en la ciudad. ¿Qué pretenden? Pues más espacios de poder, primero quedarse con el poder, pero por lo menos tener concejales en las futuras alcaldías de la ciudad, ¿no? Habrá concejales del PAN, del PRI, del Verde, etc. Quieren eso, quieren más espacios de poder. Respecto al comentario de Diego Valadez, en parte es verdadero, en parte no. Lo verdadero es que es cierto que en el 122 se establecen muchos candados y camisas de fuerza, pero también hay temas que no se tratan en el 122. No se trata el tema de los derechos humanos, no se trata el tema de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, no se dice nada respecto a los pueblos originarios, no se dice nada respecto a la democracia participativa, deliberativa, respecto a la democracia comunitaria, no se dicen muchas cosas respecto a la organización democrática del poder. Entonces, sí, no es un auténtico constituyente originario en el sentido de sieyes, ¿no? En el sentido clásico, pero tampoco es una ley reglamentaria como dice Diego. ¿Cuál es lo peligroso de esa afirmación de Diego Valadez? Que será una de las tensiones en el constituyente, la tensión de un sector en el constituyente que diga: eso que están proponiendo del hábitat sustentable, del derecho de resiliencia, no lo podemos establecer porque aquí no está, ¿no? Eso va a ser una tendencia, la interpretación restrictiva de parte de muchos sectores del constituyente y la interpretación expansiva, progresiva, amplia, extensiva de nuestra parte. Ahí habrá un choque de interpretación constitucional entre las visiones restrictivas y las visiones extensivas. Entonces, ¿para qué participamos? Héctor lo explicó muy bien. Es un programa de lucha, es un proceso. Hay que seguir luchando siempre por conquistar espacios de poder, por reivindicar los derechos de los ciudadanos, por garantizar esos derechos de los ciudadanos, por modificar el modelo económico dominante neoliberal. Es un programa de lucha, es parte de la lucha política que tenemos que dar. Que si están todas las voces en el grupo que creó Mancera, desde luego que no están todas las voces. ¿Qué propuesta tenemos respecto a empleo y salario? Lo mencionamos de manera general cuando hablábamos de la redefinición del presupuesto, un presupuesto con mayor orientación social y un presupuesto que se oriente a la realización de infraestructura en la ciudad, infraestructura con el consentimiento de los ciudadanos. También estamos planteando un esquema de cooperativismo, de cooperativas no solamente de consumo o de ahorro, sino cooperativas de producción y desde luego un rediseño del modelo productivo industrial al interior de la ciudad. A mí me parece muy interesante este esquema de la globalización neoliberal, que todo viene impuesto desde los Estados Unidos y es parte del consenso de Washington. Pero también hay una globalización desde abajo. Yo sí diría que no estamos inermes, que la globalización también se puede hacer desde el sur, desde abajo. Hay teorías sobre eso, están los trabajos de Boaventura de Sousa Santos, por ahí vi una biografía del exsecretario de Finanzas de Grecia, Varoufakis. En fin, hay visiones alternativas de izquierda, desde abajo, que plantean una globalización antineoliberal, ¿no? Una globalización que no tiene por qué ser decidida siempre desde los centros de poder económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario o los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Es esta reforma constitucional de 29 de enero de 2006 un golpe de estado técnico a la ciudadanía. Pues sí, ¿no? En parte sí, pero también en parte no, porque abre espacios de esperanza, creo, espacios de lucha política, de lucha social que podemos dar. En cuanto a las preguntas técnicas, nosotros creemos que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad no sean recomendaciones, que sean decisiones vinculantes, de acuerdo con el trámite también para que se desahogue
en breve plazo. Y como dije, queremos que el titular de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad sea electo por los ciudadanos, no sea nombramiento de cuotas de partido en el Congreso local. Respecto al tema de las responsabilidades administrativas, desde luego ahí también estamos proponiendo cambios. Los delitos de corrupción, por ejemplo, estamos proponiendo, deben dar lugar a la extinción de dominio, ¿no? Esta figura que está prevista ahora en el artículo 22 de la Constitución y que se crea para el crimen organizado, solamente cuando se es sujeto activo de delitos de crimen organizado se prevé la extinción de dominio, ¿no? La extinción de dominio debe también establecerse para los delitos de corrupción y otras cosas más. Por ejemplo, la ley de transparencia establece como información reservada que los procedimientos de responsabilidad administrativa no son públicos. Nosotros queremos que los procedimientos de responsabilidad administrativa sean públicos, sean conocidos, que no se trate de información reservada. Y otra cosa más importante, la actual ley de responsabilidades vigente en la Ciudad de México no le da interés jurídico al que presenta la denuncia. Si ustedes, por ejemplo, presentan una denuncia administrativa en contra de un funcionario y si la Contraloría correspondiente estima que debe archivar esa denuncia, ustedes contra esa decisión no pueden impugnarla, no pueden ir a acudir al juicio de amparo, no pueden hacer nada, porque la autoridad que revise la impugnación les va a decir que no tienen interés jurídico. Hay que darle interés jurídico al que denuncia a un servidor público, no solamente para que presente la denuncia o la queja, sino que también pueda impugnar las decisiones de la autoridad y pueda intervenir durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. Para el compañero de la Metropolitana que dice que en Morena no hay jóvenes, esto se lo oí el sábado pasado, usted estaba ahí, a Paco Ignacio Taibo. Morena es un partido muy extraño. El 50% está conformado por adultos mayores como su servidor y el otro 50% está conformado por jóvenes. En Morena hay muchos jóvenes. Tal vez en este auditorio no se noten, pero es 50 y 50, según las afiliaciones que tiene Morena. No todos los de Morena somos adultos mayores, también hay una gran cantidad de jóvenes en Morena. ¿Y qué pueden hacer? Lo que están haciendo, organizarse, protestar, no tienen que estar en contacto con los intelectuales o con los redactores de la Constitución. Bueno, si quieren hacer eso, háganlo. Hagan llegar las propuestas, llévenlas por escrito, planteen sus iniciativas a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México o a nivel nacional. Pero lo importante es que ustedes se organicen, que tengan sus luchas, como la lucha que están dando en favor de la educación superior, pública, gratuita, laica. Eso es lo importante. Y ya finalmente, respecto a lo que dijo Luis Castañeda, a la no prescripción de los delitos de corrupción, pues estoy de acuerdo, Luis. Hay que establecer eso, ¿no? Si los delitos de lesa humanidad y los genocidios no son prescriptibles, pues tampoco los delitos de corrupción deben ser prescriptibles, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Se respondió muchísimo y muy bien a la pregunta por pregunta, pero hay una muy directa que me hicieron a mí, que dijeron que licenciado Batis, ¿voto o no voto? Y hay otra que quedó pendiente. Vamos a poder decir las cosas, y me voy a referir nada más a esas dos rápidamente. Yo creo que en esta larga vida de adulto mayor, he dicho varias veces, pero no siempre lo he dicho, sino últimamente, que jóvenes son los que no tienen compromiso con un pasado que les avergüence. Y ahí vamos, somos jóvenes también. Y les voy a decir, sí hay que votar, sí hay que votar. El gobierno todo lo controla,
tiene dinero, tiene los cargos, tiene la policía, tiene manera de corromper el voto, de comprar votos. El gobierno, ya lo hemos visto, compra votos de ciudadanos con unas láminas para un techo, con cemento, con varilla, con tarjetas, monex. Pero no solo compra votos de ciudadanos, también compra votos de legisladores, de diputados, de asambleístas, les da dinero. Lo hemos visto. Ricardo Monreal lo denunció siendo diputado, sabemos. Y no solo compra votos de ciudadanos y votos de legisladores, también compra partidos enteritos. Entonces, bueno, ya sabemos eso. ¿Qué no puede comprar? No puede comprar mi voto. Cuando yo esté ahí solo, ante la boleta, yo voy a votar libremente. Si de eso convencemos a la gente, tenemos un camino de cambio. Hay que convencerlos de que él controla todo, pero no el voto. Puede comprar, corromper, falsificar después, pero en ese momento en que estoy solo con mi conciencia, a lo mejor ya lo vendí, ya recibí, a lo mejor estoy comprometido, tengo un compadre, sí, pero a la hora de estar ahí, yo decido. Hay que abrir los ojos de eso. Y la otra, ¿podemos decir todo? Pues sí, podemos decir todo, lo estamos diciendo. No sé si al final de cuentas nos oigan, pero muchos nos van a oír. ¿Y cómo se abre el camino? Pues hablando y diciendo y discutiendo, porque yo creo que no hay ninguna lucha estéril. Somos la oposición de un poder demasiado gigantesco y que aplasta, que agobia, pero está con pies de arena, como la figura bíblica. En un momento se puede desbaratar, no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados, organizados, seguir hablando, seguir votando. Quizá en 18, quizá en este constituyente, lo que no podemos es decir no se puede, ya aquí me rindo y hasta aquí llegué. Yo diría estar preparados, porque hay muchas circunstancias. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Hasta dónde van a llegar estas barbaridades? A Trump, y hay que decirle, ¿quieres guerra? Pues ya vente a ver a cómo nos toca. A lo mejor eso es ya de una vez, y no como nos tienen ahora, con otras formas. No sabemos qué circunstancias, qué tanto crezca una visión no liberal en Estados Unidos, que está apareciendo, los cambios económicos en el mundo. Tenemos que estar preparados. Si nos rendimos de antemano, ya no pudimos hacer nada. Yo diría para referirme a todo. Sí votar, y sí valen los votos, sí hay que invitar a votar. Sí hablar, sí decir, sí dar nuestro mensaje. Y tercero, estar organizados. Cualquier cambio que venga, si no estamos preparados, no vamos a poder afrontar lo que sea. Un triunfo que puede venir, tenemos que estar organizados, porque vamos a tener mucho trabajo, un desconocimiento de un triunfo. Tenemos que estar organizados para defenderlo. Entonces, sí, no rendirnos. Hay mucho que hacer y estamos preparados, y lo hemos demostrado, para ejercer el poder. Sí, quizás no dimos un dato, por eso hay una cierta incertidumbre sobre el carácter de la propuesta nuestra. Es que está contemplado que una vez que concluyamos la elaboración que se está haciendo, se va a hacer una consulta
Es decir, nosotros somos partidarios de que si hay aprobación de constitución, sea sometida a la consulta de aprobación, el referéndum. No es ningún invento, ¿eh? Eso se hizo cuando se aprobó la constitución en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, se sometió a un referéndum. Es decir, se hace un congreso especial, que se llama constituyente, para aprobar la constitución, pero aún así, después de eso, la población tiene que decir si está de acuerdo con el trabajo de la constituyente. Eso es lo democrático. Entonces, nosotros somos partidarios de esa consulta, pero también somos partidarios de que nuestra propuesta que estamos elaborando sea consultada con la población. Y ahí vendrán las propuestas, las iniciativas del compañero joven que habló. Se le da la oportunidad de que ahí presenten sus iniciativas. Es decir, no intentamos hacer un proyecto de Morena. No solo porque no es correcto, porque también es tonto, porque tiene más apoyo de la gente que contribuyó, ¿verdad? Entonces, queremos abrir un proceso, pero claro, primero tenemos que tener algo que proponer, ¿verdad? Cuando tengamos algo que proponer, lo abrimos para que todos ustedes y todos los que quieran expongan y enriquezcan y amplíen, y así mejoraremos nuestro proyecto y tendrá más organicidad. Jimmy llamó alguna vez en un momento de lucidez cuando los proyectos se encarnan en la sociedad. Este proyecto tiene que encarnar en la sociedad. Y eso es lo que buscamos. O sea, nada de que un proyecto elaborado por un montón de ilustres, no nosotros, que no somos tan ilustres. Hay muchos más ilustres que nosotros. Pero ni nosotros ni nadie puede hacer las cosas en la rodilla y a la espalda de la sociedad. Por supuesto que es una carta a Santa Claus, pero un Santa Claus de izquierda. Nuestro Santa Claus es el pueblo de México. Y a él enviamos esta carta. Es una carta de ruta, un mapa de la transformación que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Si eso por sí mismo ya me parece un paso importante. Si además eso nos permite navegar en la constituyente y obtener logros, pues fantástico. Pero aunque no se lograra ni un punto de lo que vamos a proponer en la constituyente, es ya un avance fantástico que tengamos una especie de mapa de derechos y libertades. Así que eso tiene ese sentido. Confiamos, uno de los acuerdos anteriores que se mencionó aquí, nos demuestra que no tenemos por qué confiar. ¿Por qué vamos a confiar en esa gente? Es algo que no cumplen nunca. ¿No? No cumplen ni cuando mienten. ¿Qué vamos a confiar en ellos? Por supuesto que no. Confiamos en la gente, en la acumulación. Capa tras capa, arqueológicamente, tenemos que construir un nuevo consenso, una nueva hegemonía, un nuevo acuerdo social. Y esto es parte de ese proceso, que es un proceso. Esta pregunta es muy interesante, la que hace la compañera, de por qué en este momento se planteó lo de la reforma. La hipótesis de ella, según la entendí, es que se hace porque se ve un momento de debilidad de la izquierda. Mi hipótesis es otro momento. Es la hipótesis del momento de Benjamin. Recuérdense que Benjamin siempre hablaba, un juicio más lúcido de todos los pensadores marxistas que ha habido después de Marx. Él decía, los grandes acontecimientos siempre ocurren en un momento de peligro. Un momento de peligro. ¿Cómo lo perciben ellos? Lo que ha pasado en los últimos años, meses, incluso. Ellos, nuestros adversarios, lo están percibiendo como un momento de peligro. Esto de la constituyente es una respuesta para tratar de evitar las consecuencias de ese momento de peligro. Ese momento de peligro tiene otra cosa, el hecho de la aparición de Morena en la Ciudad de México. De hecho, fíjense ustedes, supimos que el proyecto original era que esto, además yo aquí en esta mesa hice protesta por eso, porque me enteré. Su proyecto era que esta nueva constitución la apoyaba directamente la Asamblea Normal. Ese es el proyecto original. Pero la Asamblea Normal salió demasiado morena. Y entonces ya pensaron en otra opción. Pero no podía tampoco ser una opción democrática porque se la ganamos. Y hacemos una constitución histórica, en
términos de transformación. Entonces inventaron todo esto de que hemos estado hablando, ya no insisto en eso. Pero esa es mi interpretación, no de que, porque la izquierda, ¿acaso la izquierda está en un momento de debilidad? Yo diría que no, por lo menos no en la Ciudad de México, al contrario, estamos en un momento de ascensión. El último punto, bueno, ya lo de derechos humanos ya fue explicado, incluso se está planteando cambiar el órgano en otras cosas, etc. De tal manera que, sobre el último punto de los jóvenes, yo coincido con la formulación de Paco Ignacio Taibo. Al contrario, nosotros somos los que nos quejamos. Dice Paco Taibo que hay tantos jóvenes en Morena que él ya va a plantear, así como existe Morena Cultura, que cita lo que él denomina morenas rucos, para que nos conozcan. Gracias. Le damos las gracias a todos y les recordamos que quien quiera producto para los compañeros de Atenco, 50 pesos y 100 pesos. 1928, cuando ya Álvaro Obregón, al que no le caían muy bien los citadinos, los que ahora les llamamos chilangos, no le caían muy bien. Él venía del norte, cuando aquí entregó una pistola, se lo entregó a una señora, María Pistolas, y le dijo al más hombre de esta ciudad, que era una mujer, y le regaló una pistola porque menospreciaba a los citadinos, y impuso una reforma constitucional. Calles todavía estaba en el poder, Obregón era candidato en 1928, y entre los dos, Obregón y Calles, impusieron un cambio a la Constitución, haciendo desaparecer a los municipios del Distrito Federal. El Distrito Federal tenía 12 municipios, 13 como el de la Ciudad de México. En cada una de las poblaciones que integraban este territorio, ya era como el que tenemos ahora, había una presidencia municipal, un cabildo, un presidente municipal que eran electos, y en la Ciudad de México también había un presidente municipal de la Ciudad de México. Y ellos, Calles y Obregón, venían triunfantes del norte, habían ya derrotado a Venustiano Carranza, el creador, el impulsor de la Constitución de 1917, y querían gobernar con la fuerza. Eran generales triunfadores en esta lucha posterior al primer triunfo de la Revolución, al impulso que se le dio con la Constitución de 17. Eran los jóvenes revolucionarios que llegaban al poder y no querían muchas limitaciones. En la exposición de motivos, que ahora nadie se acuerda mucho de ella y nos da risa, pero decía en la exposición de motivos de esa reforma de 28 que una de las razones para suprimir los municipios en el Distrito Federal era evitar los peligros de la democracia. Pues a los hombres de poder, pues, a los que mandan, soldados, son generales, son triunfadores, son los que derrotaron al régimen de Victoriano Huerta y luego... Porque imagínense que los diputados 500 y los senadores 128 se atrevan a nombrar a 14 diputados asambleístas a la Constitución del Distrito Federal. ¿A poco ellos van a permitir que nosotros nos constituyamos en asambleístas y modificar o hacer sus leyes de Nuevo León, de cualquier estado de la República? Entonces, yo desde este punto de vista veo muy polémico la situación, y bueno, pues desde luego los especialistas nos dirán, pero sí, yo creo que nos están tratando como ciudadanos de segunda, y sobre todo doy un dato nada más y doy luego la palabra, porque el INE y la gente, los institutos electorales, pues tal parece que por eso son abogados, porque no les interesa ninguna de la aritmética, pero nada más es un dato escalofriante. Están pidiéndole a los ciudadanos para poder participar en esta contienda del 5 de junio, le están pidiendo 73.300 firmas de apoyo, respaldadas desde luego
con su credencial de elector, copia de credencial de elector. Y un dato, las 16 delegaciones que hubo elecciones el año pasado, 2015, 14 delegados que hoy ganaron no tuvieron los 73,000 votos que le piden a un ciudadano para participar. Solamente 2 delegaciones ganaron con más de 73,000 votos, y desde luego lo sabemos por qué, por el número de su población y todo. Esa es la Gustavo Madero e Iztapalapa. Pero las otras 14 delegaciones que fueron delegados votados y ganaron con su voto, tuvieron menos de los 73,000 votos que le están pidiendo al ciudadano para participar como asambleísta. Entonces, en este sentido, bueno, nada más hago esta introducción porque en realidad hay una gran preocupación de que pues, nos están debiendo muchísimo, amén de lo que crean los especialistas. Bueno, entonces le damos la palabra al maestro Martínez. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Todos ustedes que siempre están atentos a lo que está pasando en este país. Voy a iniciar esta charla, aprovechar de los 20 minutos que me tocan, leer un párrafo de un libro de un constitucionalista que ustedes van a recordar, que es Emilio Krieger Vázquez, que fue fundador de la ANAD y que ha sido... Pero en tanto, el maestro Bernardo Batis, que es maestro egresado de la UNAM, Facultad de Derecho, maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana y colaborador de la jornada, como todos sabemos, desde su fundación, y es presidente de la Asociación Civil Ponciano Arriaga, que es la Escuela de Derecho de Morena. Lo recibimos con una aplauso. Y desde luego, pues, también compañero y maestro y doctor, el maestro Jaime Cárdenas, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que es, bueno, siempre ha estado muy activo colaborando en estos foros de Casa Grande y la jornada. Le damos la bienvenida a Bueno, entonces, en el orden que los mencionamos, participa. El tema, como todos lo sabemos, es el proyecto de Asamblea Constituyente y de Constitución de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión. 20 minutos cada uno, les pasaré a los 15, 17 minutos para que puedan cerrar. Bueno, el proyecto de Asamblea Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión. Desde luego sabemos que esto es muy polémico, porque esta construcción de esta Constitución y de esta Asamblea Constituyente, pues ya vino media etiquetada de ilegítima al imponer 40 agentes de los 100 que están nombrados en la Asamblea. Y desde luego, pues, si son diputados asambleístas al Constituyente, pues hay dos formas para ser diputados como puestos de elección popular: por mayoría relativa y por listas de representación proporcional, pero ya se despacharon con la cuchara grande. Aquí los especialistas nos dirán en qué fundamento, o de acuerdo a la reforma política del Distrito Federal, pues ellos ya determinaron que 6 los elige en la Cámara el Ejecutivo Federal, 6 el jefe de gobierno, 14 la Cámara de Diputados y 14 la Cámara de Senadores. Entonces, hago una breve introducción porque con el orgullo de ser defeño, de ser originario del Distrito Federal, pues nos siguen tratando como ciudadanos de segunda figura, que son las tiritas rojas de colores. Y luego la tercera camino, y por último dice la tercera postura, que cada día va ganando más partidarios, que sustenta la tesis de que la Constitución restaurada solo puede proceder legítimamente de la voluntad popular, expresada en una clara manifestación colectiva. Estamos ante el mismo problema de hace 50 años, 40 años,
que escribió Krieger esto. Están proponiendo que el constituyente sea un grupo selecto de escogidos, de especialistas designados, y nosotros pensamos que deben ser todos los constituyentes electos. Es la esencia de la soberanía. No puede haber una soberanía al 60%. Pero bueno, nuestra entidad, que por tanto tiempo llamamos, hasta con cariño le tomamos Distrito Federal, y que ahora se llama Ciudad de México, pues tiene una larga historia. El último fue siempre los derechos de los habitantes, de los ciudadanos del Distrito Federal siempre estuvieron disminuidos. Nos faltaban muchos derechos políticos y cívicos que no podíamos ejercer por la misma naturaleza de ser la capital de la República Mexicana. Esta Ciudad de México ha sido, a través de su historia, capital de imperio, la capital del virreinato de la Nueva España, el centro cultural, el centro religioso, el centro político, el centro financiero. Aquí está lo más granado de la cultura en México. Está la universidad, está el Politécnico, está la Universidad Pedagógica Nacional, la Normal. Aquí hay muchas cosas. Somos, además del centro político, un centro de cultura. La vocación de esta ciudad es estar a la cabeza de este país. Sin embargo, no siempre se ha considerado así. En 1900, un abogado de izquierda de primera, y allá por finales del siglo pasado, que es mi siglo también, Emilio Krieger escribió varios libros sobre problemas constitucionales, y en uno que se llama El Nuevo Derecho Constitucional habla de la necesidad de una nueva Constitución federal, pero tiene un párrafo que debemos recordar en este momento en que estamos hablando de una Constitución nueva también, y la primera de la Ciudad de México, de lo que ha sido hace muchos años, desde 1824, el Distrito Federal. Este párrafo es el siguiente, está en el prólogo de este libro, y en el primer capítulo, que habla de los caminos y las metas al final del siglo XX respecto de la Constitución. Dice: en el problema del sendero apropiado, ¿cuál es el camino que tenemos que buscar para una nueva Constitución? Tenemos al menos tres posturas. La de quienes piensan que la restauración constitucional y la reforma del Estado deben originarse en los escritorios burocráticos de Los Pinos o de Bucareli. Ese es el primer camino, los escritorios burocráticos, donde sientan sus reales los sabios de la política actual, decía entonces. La de quienes imaginan, esta es la segunda, que las tendencias deben provenir de los cerebros y de los escondrijos librescos de los teóricos políticos de alto nivel académico, sin recordar los saltos mortales que ellos dan desde una rectoría universitaria hasta una jefatura mapache, definiendo a un sector de intelectuales que están por ahí ya listos. Los conocemos, nosotros pues presumimos también de ser universitarios, de ser intelectuales, y sabemos que hay también ahí en ese ambiente que se ponen sus togas y sus birretes con muchas